Hola. Empecemos. Esta es una historia original de Hidden Revenge Family, y tomó un giro que realmente no viste venir. Entremos en materia. Estaba parado en el porche delantero de mis padres con una mochila maltrecha clavándose en mi hombro. La correa estaba deshilachada en lugares que la mayoría de la gente solo ve en las noticias. La puerta ya estaba abierta. La música resonaba a todo volumen y era pulida, del tipo que pones cuando quieres que los vecinos sepan que algo importante está pasando adentro. Siguieron las risas. No del tipo cálido. Del tipo performativo. 18 meses fuera, y esa era mi bienvenida. Entré, con cuidado de no rayar el suelo de mármol. La casa lucía exactamente igual, cara, impecable y alérgica a la honestidad. Copas de cristal bordeaban la encimera. Bandejas de catering esperaban bajo tapas de plata. La voz de mi padre lo atravesaba todo, aguda y segura, dando instrucciones como si estuviera dirigiendo una sala de juntas en lugar de una sala de estar. Se giró, me vio y su rostro se tensó. No sorpresa, no alivio, sino fastidio. Oh, has vuelto, dijo, como si yo. Le recordó una multa de estacionamiento sin pagar. Antes de que pudiera siquiera saludar, agarró un delantal doblado de una silla y me lo arrojó al pecho. Me golpeó y se deslizó hasta el suelo. Buen momento, dijo. La ama de llaves está enferma. Ve a ayudar en la cocina. Y cámbiate, no dejes que los invitados te vean vestido así. Me miré a mí mismo. Vaqueros sencillos, botas desteñidas, una sudadera gris con un pequeño desgarro cerca del puño. Ropa que había sobrevivido al polvo, al calor y a cosas peores. Ropa que no pertenecía a su versión de éxito. Acabo de llegar, dije. Mi voz era tranquila. Había aprendido a mantenerla así. Y él respondió, esto no es un hotel. Ese fue el abrazo. Esa fue la bienvenida a casa. Me agaché, recogí el delantal y me lo até a la cintura. La memoria muscular se activó. Seguro, no un tirón rápido. Él ya se estaba dando la vuelta, dando órdenes por teléfono. Al pasar junto a la mesa del pasillo, metí la mano en mi mochila y saqué la pequeña caja que había envuelto la noche anterior a salir de la base. No era llamativa, sin logotipo, sin el recibo, algo que tenía peso en mi mano y significado. Papá, dije, extendiéndolo. Te traje algo. Cubrió el micrófono del teléfono con un dedo y miró la caja como si pudiera manchar su traje. Luego, dijo. Esto es importante. Levantó el dedo. Su tono se suavizó al instante. Jessie, cariño, ¿de verdad se rompió? ¿O no, tu uña? Me quedé allí mientras él escuchaba a mi hermana llorar por una manicura descascarillada. Lo escuché arrullar, prometer, asegurar. Luego tiró. Sacó su billetera. Ni siquiera bajó la voz. Te enviaré 500, dijo. Ve al mejor spa. No te estreses. Colgó sonriendo. $500 por una manicura. Finalmente se dio cuenta de que yo seguía allí. La caja seguía en mi mano. ¿Qué es?, preguntó. Solo algo del trabajo, dije. Le restó importancia con un gesto. Estoy ocupado. Guárdalo en algún sitio o mételo en un cajón. Lo vi volver a los preparativos de la fiesta como si la conversación hubiera terminado. La caja se sentía más pesada ahora, como si lo supiera. Tampoco pertenecía a este lugar. Lo volví a guardar en mi bolso y lo dejé contra la pared para que no estorbara. La cocina ya estaba llena. Los camareros se movían rápido, con profesionalidad y eficiencia. Nadie me preguntó quién era. Simplemente asumieron que trabajaba allí. Esa parte me resultaba familiar. Corté. Llevé bandejas. Limpié encimeras. Mi padre pasó 2 veces sin mirarme. Cuando lo hizo, fue para señalar algo que se me había pasado por alto. Una huella dactilar en un vaso. Una cuchara fuera de lugar. Jessica llegó 1 hora después. Perfume, el primer teléfono en alto.
grabándose a sí misma caminando por la casa. Ambiente pre-fiesta, dijo a su pantalla. Fiesta de fusión de papá esta noche. Energía de mucho dinero. Me notó detrás de su reflejo en la puerta del horno. Oh, Dios mío, se rió, girando la cámara ligeramente para que sus seguidores pudieran ver. Mi hermana ha vuelto. Saluda, Elena. No levanté la vista. Está ayudando, dijo mi padre desde la puerta. Es buena en eso. Jessica se inclinó más cerca, bajando la voz lo suficiente para sonar amable. ¿Todavía haciendo eso? ¿Cosas de enfermera? Preguntó. Debe ser agotador. Me mantiene ocupada, dije. Sonrió como lo hace la gente cuando cree que ha ganado algo. Luego volvió a su teléfono y se marchó ya aburrida. Al final de la tarde, la casa bullía. Trajes, vestidos, risas que eran un poco demasiado fuertes, un poco demasiado frecuentes. Mi padre se movía entre todos como un rey inspeccionando su corte. Cada apretón de manos era una transacción. Cada sonrisa tenía un precio. Me quedé en segundo plano. Ser invisible me funciona. En un momento dado, él se detuvo cerca de la isla de la cocina y dijo en voz alta, lo suficientemente alto como para que dos invitados lo oyeran: asegúrense de que el personal no entre en la sala principal. El personal, en singular, me mencionó. Asentí con la cabeza, pues discutir habría consumido más energía de la que valía la pena. Mientras servía las bebidas, alcancé a escuchar fragmentos de la conversación, la fusión, la valoración, las cifras que hacían brillar los ojos de la gente. Oí a mi padre presumir de lo lejos que había llegado su familia, de cómo su hija Jessica comprendía la influencia de la imagen de marca. Ni una palabra sobre mí. Esa parte fue constante. Un hombre con un blazer azul marino me observó trabajar por un momento y luego dijo: «Estás muy tranquila bajo presión». Levanté la vista, sorprendida. He tenido práctica, sonrió. ¿Haciendo algo así?, dije. Mi padre intervino de inmediato, con la risa a flor de piel. Solo está ayudando. Ya sabes cómo son los niños. Todavía no tiene una carrera profesional. El hombre asintió cortésmente, pero sus ojos se quedaron fijos en mí un segundo más de lo necesario. Mi padre esperó a que se fuera y luego se inclinó. No te vendas demasiado, dijo en voz baja. La gente de aquí importa, lo miré a los ojos. Yo también, se burló. Si fuera cierto, no estarías usando un delantal en mi cocina. Esa me impactó. No porque fuera nueva, sino porque me resultaba familiar. El tipo de frase que oyes tan a menudo que casi empieza a sonar a verdad. Casi. Mientras el sol se ponía, salí un momento para respirar aire que no oliera a dinero ni a pretensiones. Descansé Puse las manos en la barandilla y dejé que el ruido se desvaneciera a mis espaldas. Hay algo que a veces la gente no te cuenta. La habitación más difícil de entrar no es la llena de extraños. Es la llena de gente que decidió quién eras hace años y nunca se molestó en actualizar el archivo. ¿Alguna vez has vuelto a un lugar del que vienes y te has dado cuenta de que no te echaban de menos? Simplemente echaban de menos controlar la versión de ti que conocían. Cerré la puerta del patio tras de mí y dejé que el ruido volviera a mis oídos. La música distorsionaba las voces superpuestas. Me limpié las manos en el delantal y volví adentro porque quedarme afuera no cambiaba nada. La cena comenzó puntualmente. Eso le importaba a mi padre. La puntualidad controlaba la imagen. Mesa larga, manteles blancos, sillas dispuestas como un plano de asientos para influir. Me quedé cerca de la cocina rellenando vasos, recogiendo platos antes de que alguien tuviera que pedirlo. Jessica llegó tarde a propósito. Siempre lo hacía. El momento de la entrada era parte de su marca. Entró con paso firme vestida. Algo caro e incómodo. Un brazo se entrelazó con el de un hombre que sonreía demasiado y parpadeaba con demasiada frecuencia. Su prometido. El que todos llamaban hecho a sí mismo. El que tenía un reloj que parecía real si no lo mirabas demasiado tiempo. Lo siento por llegar tarde, dijo ella. Para nada lo siento. Tráfico.
Mi padre se puso de pie para saludarlos como a la realeza. Ahí está, mi estrella. Se besaron en las mejillas. Él le apartó la silla. El hombre estrechó la mano de mi padre con ambas manos, inclinándose como si quisiera un secreto que mi padre les había contado. Los mejores asientos. Me senté. Bajó las cestas de pan y sirvió vino. Nadie preguntó mi nombre. Nadie lo necesitaba. La conversación fluía sin problemas, negocios, viajes, colegios privados. Jessica se reía a carcajadas de chistes que no tenían gracia. Su prometido hablaba de salidas y de aprovechar oportunidades sin decir nada significativo. Mi padre lo disfrutaba. Estoy muy orgulloso de ti, le dijo, levantando su copa. ¿Entiendes el valor? Ella me sonrió al otro lado de la mesa como si hubiera escuchado esa frase 1000 veces y nunca la hubiera comprendido. Cansada de eso. Alguien me preguntó qué hacía. Vino del otro extremo. Casual, educada. Trabajo en el servicio de salud militar, dije mientras colocaba un plato frente a ellos. Mi padre ni siquiera esperó un segundo. ¿Es enfermera?, dijo, riendo entre dientes. Bueno, más bien una enfermera con un título elegante. Ayuda. Nada del otro mundo. Algunas personas se rieron porque él se rió. Mantuve la mano firme mientras servía. Debe ser gratificante, dijo la mujer. Lo es, respondí. Mi padre se recostó en su silla. Le gusta exagerar. Ya sabes cómo son los niños. Creen que los uniformes médicos los convierten en héroes. Jessica añadió. Al menos tiene trabajo. Eso es bueno, ¿verdad? Su prometido asintió. Trabajo honesto. Honesto. Como si fuera un premio de consolación. Los platos tintinearon. Alguien cambió de tema y habló de bienes raíces. Mi padre volvió a estar en su salsa, gesticulando con el tenedor, explicando los márgenes como si los hubiera inventado. A mitad del plato principal, decidió dejar algo claro. ¿Sabes?, dijo lo suficientemente alto como para volver a poner la mesa en orden. Jessica ganó más con una publicación de Instagram el mes pasado que Elena en un año. Eso llamó la atención. Jessica inclinó la cabeza modestamente. Papá, dijo, es impresionante. Entiende cómo funciona el mundo. Algunas personas me miraron y luego volvieron a sus platos. Nadie lo contradijo. Nadie quería sentirse incómodo. Retiré un plato con salsa seca pegada. Presión, giro, levantar, fácil. Diferentes caminos que alguien ofrecía cada semana. Mi padre lo desestimó. Algunos caminos llevan a alguna parte, otros no. ¿Estás ocupada? El prometido de Jessica se inclinó hacia adelante. Deberías pensar en cambiar de rumbo, me dijo. El contenido sobre salud funciona bien en línea. Tal vez podrías grabarte cambiando vendajes o algo así. Lo miré a los ojos. Estoy bien donde estoy. Mi padre sonrió levemente. No seas sensible. Esta es una noche importante. Mañana tendremos invitados importantes, VIPs, gente importante. Me miró fijamente. No quiero que hables con ellos, dijo. No necesitan oír hablar de eso. Hizo un gesto vago en mí. Dirección. Estamos presentando una cierta imagen. Asentí una vez. Entendido. El alivio en su rostro fue inmediato. Control restablecido. Llegó el postre. Algo caro y olvidable. Mi padre se puso de pie para brindar por la próxima fusión. Agradeció a sus socios. Agradeció a su hija por representar tan bien a la familia. No agradeció a la persona que sirvió la comida. Después de la cena, la gente se dirigió hacia la sala de estar. Bebidas, música suave, acuerdos susurrados cerca de la chimenea. Apilé platos y se los llevaron. Al pasar detrás de mi padre, me agarró del brazo. Escucha, dijo en voz baja. Solo mantente fuera de la vista mañana. Ayuda donde seas útil.
Miré su mano en mi manga, luego su rostro. Suéltame, dije. Lo hizo molesto. No lo hagas difícil. Volví a la cocina. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido a tomar algo después de la cena, uno de los amigos de mi padre entró frotándose las sienes. Me duele la cabeza, dijo. ¿Tienes algo? Abrí un armario. Tomé un vaso de agua y le di un par de pastillas de mi bolso. ¿Llevas medicamentos contigo?, preguntó. Por costumbre, las tomó adentro. Estás muy tranquila, dijo. Mi sobrino es paramédico. Es igual. Tiene sentido, dije. Me observó un momento. No eres solo enfermera, ¿verdad? Mi padre apareció en la puerta como si lo hubieran llamado por sospecha. Lee demasiado, dijo rápidamente. Internet da ideas a la gente. El hombre se encogió de hombros y se fue. Mi padre. Me quedé. No confundas a la gente, dijo. Este no es el lugar. Por lo que pregunté, por lo que sea que creas ser, no respondí. Para cuando se fue el último huésped, me dolían los pies. No por estar de pie, sino por quedarme quieta cuando quería salir. Jessica pasó a mi lado rápidamente subiendo las escaleras, con el teléfono pegado a la oreja, riendo. Mi padre miró su reloj, ya planeando el mañana. Me desaté el delantal y lo doblé cuidadosamente sobre el mostrador. Memoria muscular otra vez. Salida limpia, sin desorden. Mientras recogía mi mochila, mi padre echó un vistazo. Mañana, dijo, ponte algo más elegante o no te dejes ver. Lo miré a los ojos, tan tranquila como siempre. Me las arreglaré, dije. Y lo decía en serio. Me desperté temprano sin despertador, como siempre. La costumbre no desaparece solo porque estés durmiendo bajo el techo de tu infancia. Me duché, me puse unos vaqueros limpios y una camisa lisa, y bajé las escaleras antes de que la casa se llenara de ruido. El patio trasero ya estaba activo. Estaban recolocando las mesas, podando las flores. El jardinero trabajaba cerca de los setos, moviéndose rápido, concentrado en que todo luciera perfecto para personas que de todos modos no se fijarían en los detalles. Mi padre estaba en el patio con su café, dando instrucciones como un general que nunca había visto un campo de batalla. Cuidado con esas rosas, dijo. Cuestan más que tu camioneta. El jardinero asintió y siguió cortando. Me estaba sirviendo agua cuando oí el sonido, metal resbalando, una fuerte inspiración, luego un golpe húmedo que no pertenece a un lugar tranquilo. Mañana. El jardinero dejó caer sus tijeras. La sangre golpeó la piedra. No fue dramático. No hubo gritos, solo un profundo corte en la palma de la mano. Rojo intenso y abundante. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer con su propia mano. Mi padre retrocedió como si la sangre fuera a saltar. Jesús, espetó. Ten cuidado. Te estás manchando por todas partes. El jardinero se envolvió la herida con la otra mano, ya palideciendo. Me estaba moviendo antes de que nadie me lo dijera. Dije, agarrando una toalla de la mostrador a mi salida. Ahora, vaciló. La gente siempre lo hace. La autoridad no viene del volumen. Viene de la certeza. Se sentó. Me arrodillé, tomé su mano, apliqué presión exactamente donde debía estar. Firme, directa, sin movimientos innecesarios. ¿Hace cuánto tiempo?, pregunté. Ahora mismo, dijo, respirando demasiado rápido. Bien, respondí. Vas a estar bien. La sangre empapó la toalla casi de inmediato. Corte profundo, borde limpio, ángulo desagradable. Mi padre se cernía detrás de mí, irritado. ¿Tienes que hacer esto aquí? Está ensuciando todo. Tráeme agua limpia, dije sin levantar la vista. Y algo para atar. No se movió. Lo miré de reojo. Ahora se sobresaltó, sorprendido por el tono, y luego hizo una seña a otra persona. Un trabajador entró corriendo. Levanté la mano,
ajusté la presión y comprobé el llenado capilar con el pulgar. Seguía bien. El jardinero me observaba como si fuera un monitor. ¿Te sientes mareado?, pregunté. Un poco. Mírame, dije. No él. Sangre, dijo. Disminuí la velocidad de mi voz a propósito. La calma viaja más rápido que el pánico. El trabajador regresó con agua y un trozo de tela. Enjuagué la herida lo suficiente para verla con claridad, luego la comprimí de nuevo, esta vez más fuerte, y la até con un nudo que no se soltara. El sangrado disminuyó y luego se detuvo. Desde el corte hasta el control en menos de 30 segundos. El jardinero exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante un año. Gracias, dijo. Asentí. Necesitarás puntos. Te llevaré a urgencias si quería. Miró a mi padre. Mi padre frunció el ceño. Haré que alguien te lleve. No mojes los asientos. Esa era su preocupación. Me levanté, me limpié las manos con la toalla arruinada y la tiré a la basura. Uno de los amigos de mi padre había estado observando desde el borde del patio. Se acercó, impresionado a pesar de sí mismo. Eso fue profesional, dijo. Ni siquiera dudaste. Me encogí de hombros. Es lo que hago. Mi padre rió secamente y con desdén. Ella ha visto algunas cosas. En línea. Creo que está en algún programa médico. El hombre levantó una ceja. Eso no parecía YouTube. Mi padre lo interrumpió. Confía en mí, no es nada. Ayudaron al jardinero a levantarse, todavía pálido, pero firme. Mientras se lo llevaban, me miró. No te asustaste, dijo en voz baja. No tiene sentido, respondí. Asustarse no detiene la hemorragia. Cuando se fueron, mi padre se volvió hacia mí. Me avergonzaste, dijo. Parpadeé. Al impedirle que, sangrando, tomaste el control. Espetó. Delante de la gente. Había sangre, dije. Alguien tenía que actuar. Se burló. Eso es todo lo que sabes hacer bien, limpiar desastres. Las palabras cayeron justo donde las apuntaba. Señaló la piedra manchada. Mira eso. Ahora habrá que reemplazarla. Puedo fregarla, dije. Ese no es el punto, respondió. El punto es saber cuál es tu lugar. Lo miré entonces. ¿De verdad? Miró. El reloj caro, la camisa de prensa, el hombre que medía el valor en términos de apariencia y facturas. No sabes con quién estás hablando, dije. Se rió. Sé exactamente con quién estoy hablando. Sostuve su mirada. No, no lo sabes. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. Duda tal vez o irritación porque no me había rendido. Luego desapareció. Cámbiate, dijo. Supongo que pronto empezaremos a llegar y nos quedaremos en segundo plano. Entré de nuevo con el pulso tranquilo. La cocina olía a desinfectante y café. Me lavé las manos lentamente, metódicamente como siempre. Mientras me las secaba, mis dedos rozaron el borde de mi mochila, que estaba junto a la pared. Dentro, guardada en un bolsillo lateral, estaba la pequeña caja que intenté darle el día anterior. No valía dinero. Sin tasación, sin valor de reventa, solo un trozo de metralla que pasó a centímetros de mi curateed y una etiqueta con una fecha grabada. Un recordatorio de que el tiempo importa, que los segundos cuentan. No la quería. Estaba bien. Cerré la cremallera de la mochila y me la colgué al hombro. Afuera, el personal se movía más rápido. Las voces se alzaron. Los preparativos se intensificaron. La de mi padre. El mundo giraba a toda velocidad, y él no tenía ni idea de lo frágil que era en realidad. Me ajusté la correa de la mochila y la dejé detrás de la barra, luego me remangué las mangas una vez que quedaron prolijas y uniformes. La casa había cambiado de marcha sin pedirme permiso. Lo que había sido preparación ahora era actuación.
Los coches se alineaban en la entrada, los motores al ralentí, las puertas se abrían y cerraban con suaves y costosos golpes, las voces se oían en ráfagas controladas, la gente calentaba sus personalidades antes de entrar. Mi padre se arregló la corbata. Se miró en el espejo del pasillo y sonrió a su propio reflejo como si fuera su cómplice. Recuerda, dijo sin darse la vuelta, esta noche ayudas. Bebidas, vasos, nada más. Asentí. Las palabras habrían sido innecesarias. Salió a saludar a la primera oleada de invitados con una postura impecable. Risa alta y radiante. Cada apretón de manos venía acompañado de una mención de un nombre. Cada abrazo duraba medio segundo más de lo necesario. Este era su hábitat natural. Me quedé detrás de la barra, colocando las botellas por la altura de las etiquetas. Whisky, vodka, ginebra, memoria muscular. Otra vez. Controla dónde puedes encontrarlo. La gente entraba a raudales. Trajes, vestidos, perfumes sobre dinero. Serví bebidas y las deslicé sobre mármol, alzando la vista lo justo para encontrarse con la suya, y luego bajándola de nuevo. Invisible pero eficiente. Esa combinación hace que la gente se sienta cómoda. Jessica apareció a mitad de la multitud, ya con el teléfono en alto, narrando algo a un público que no estaba allí. Gran noche, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Papá se superó a sí mismo. Se apoyó contra él. Bloqueando el acceso al hielo. ¿Me puedes traer un tinto, el bueno, lo serví yo? Me miró como si fuera parte de la decoración. Realmente te estás esforzando en el papel de ayudante, ¿eh? Le entregué el vaso. Alguien tiene que asegurarse de que todo funcione bien, sonrió con picardía. Solo no nos avergüences. La miré a los ojos. No lo haré. Se rió satisfecha y regresó a la sala. Mi padre chocó su vaso para llamar la atención. Amigos, anunció con voz firme. Gracias a todos por venir. Esta noche significa mucho para mí. Siguieron los aplausos. Cortés, calculado. Alguien especial se unirá a nosotros más tarde, continuó. Un hombre cuya sola presencia realza cualquier lugar. Eso provocó murmullos. Un verdadero patriota, dijo. Un líder, un general de 4 estrellas. La sala se inclinó hacia él. Hice una pausa a mitad de servir, lo suficiente para asimilar las palabras, y luego terminé de llenar el vaso. El hielo se quebró. El líquido se asentó. Nada en mis manos tembló. Jessica jadeó teatralmente. Papá, no me dijiste eso. Mi padre sonrió. Quería que fuera una sorpresa. Pocos invitados susurraron nombres. La especulación floreció. Los títulos militares tienen ese efecto. El rango viaja más rápido que la verdad. Alguien cerca de la barra preguntó, ¿qué general? Mi padre hizo un gesto con la mano. Ya verás. Se movió por la sala, disfrutando de la curiosidad. Me quedé donde estaba. Los bares son buenos lugares para ver a la gente desenvolverse. El alcohol lo acelera. A medida que avanzaba la noche, la expectación crecía. Los invitados miraban sus relojes. Las conversaciones volvían una y otra vez. ¿Crees que él de verdad va a venir? No lo diría si no fuera cierto. Tiene contactos. Mi padre lo asimiló, mirando de vez en cuando la puerta como si le debiera algo. Seguí sirviendo. En un momento dado, apareció detrás de la barra, bajando la voz. Cuando llegue, quédate aquí. Por supuesto, dije. Lo digo en serio, insistió. No te acerques a él. No hables a menos que te hablen. Este no es tu mundo. Dejé un vaso y miré. Él. Lo entiendo. Me miró a la cara con recelo, luego asintió y se marchó. Minutos después, Jessica regresó molesta. ¿Por qué tarda tanto?, preguntó. Mis seguidores se están aburriendo. La gente importante no se apresura, dije. Puso los ojos en blanco.
Siempre dices cosas así. La puerta principal se abrió de nuevo. Una onda recorrió la habitación, pero era solo otro inversor. La decepción colectiva era casi cómica. Limpié el mostrador lentamente y... deliberado. Cuando llegó de verdad, no hubo anuncio, solo un cambio. La sala se quedó en silencio por etapas, como si el sonido se atenuara en lugar de cortarse. Las conversaciones se fueron apagando. La gente se giró. 2 hombres entraron en alerta máxima sin llamar la atención. Trajes que les quedaban demasiado bien. Ojos que seguían las salidas automáticamente. Entonces entró él. Alto, erguido. Cabello plateado en las sienes. Nada llamativo. Sin metales. No hacía falta. Mi padre se apresuró a avanzar, casi temblando. General Thorne, dijo, con la voz de repente más suave, más baja. ¿Qué? Honor. El general asintió una vez. Señor Vance. Sin sonrisa, sin apretón de manos prolongado, solo reconocimiento. Los invitados se apartaron para dejar espacio, los teléfonos se bajaron. Jessica se quedó paralizada a mitad de la grabación, luego rápidamente inclinó su cámara. Mi padre hizo un gesto grandilocuente. Por favor, póngase cómodo. El general escaneó la sala. Sus ojos se movían de manera diferente a los de todos los demás. Evaluando más lentamente, pasaron por encima de mí en la barra, luego regresaron solo por un instante. Mi padre lo notó y se puso delante de la línea de visión. ¿Puedo traerle un... bebidas o agua? Preguntó el general. Mi padre se giró, chasqueando los dedos. Elena, agua. Llené un vaso, lo enfrié sin hielo, lo puse sobre un posavasos, lo llevé y lo coloqué frente a él sin decir palabra. Gracias, dijo, mirándome fijamente. De nada, respondí. Mi padre se aclaró la garganta. Ella está ayudando, dijo rápidamente. Familia, asintió el general, desviando su atención. Volví a la barra. Jessica susurró en voz alta a alguien. Es él. Mi padre se lanzó. En la conversación, ansioso, distante. Habló de negocios, de patriotismo, de valores. El general escuchaba, con expresión indescifrable. En un momento dado, el general preguntó, dijo que su hija está en servicio. Mi padre rió con un sonido de ensayo. Oh, que es enfermera. Ayuda en las bases. Nada importante. Los ojos del general se dirigieron de nuevo hacia la barra. Seguí sirviendo. Qué bien que apoya al general, dijo. Por supuesto, respondió mi padre, pero yo no la traje. Fuera. No hay necesidad de distraerte con eso. Sentí que mi mandíbula se tensaba y luego se relajaba. Control. Siempre control. Jessica se acercó a la barra con una copa de vino en la mano, su atención rebotando entre el general y su reflejo. Se inclinó, me golpeó el brazo y el vino tinto salpicó mi camisa. Oh, dijo sonriendo. Ups. La mancha se extendió rápidamente, oscura sobre gris. Inclinó la cabeza. Tal vez deberías limpiarte antes de que el general se dé cuenta. Estás arruinando un poco el aspecto. Algunas personas rieron entre dientes. Miré el desorden, luego volví a mirarla. Disculpe, dije. Caminé hacia el baño, con los hombros rectos y el pulso firme. La música volvió a subir de volumen detrás de mí. Las risas se reanudaron. Los vasos tintinearon. Al cerrar la puerta y abrir el grifo, vi mi reflejo en el espejo con vino en mi camisa. Todavía tenía sangre debajo de las uñas. Nadie se había dado cuenta. Me lavé las manos con cuidado, frotando hasta que el agua salió limpia. Luego levanté la vista de nuevo y volví al ruido. Me sequé la camisa con toallas de papel, luego. Lo alisó como si la tela pudiera olvidar lo que acababa de suceder. La mancha se mantuvo intacta. Me hizo más fácil ubicarme. Cuando volví a entrar en la habitación, el general seguía de pie cerca del vaso de agua central, intacto.
Mi padre se cernía a su lado, inclinándose lo suficiente para parecer importante sin estorbar. Jessica se había recolocado para ser vista desde todos los ángulos. Volví a colocarme detrás de la barra. Botellas, vasos, el peso familiar del trabajo. Mis manos sabían qué hacer incluso cuando la gente no lo sabía. El general hizo una pregunta. No escuché nada breve. Mi padre respondió demasiado rápido. Sí, señor. Absolutamente, dijo. Estamos muy orgullosos de nuestro país. El general asintió con la mirada fija. Y de su familia. Mi padre sonrió. Valores tradicionales, trabajo duro. Su hija, dijo el general con naturalidad. Mencionó que sirve en el ejército. Mi padre rió levemente. Oh, que esté cerca, que ayude. Enfermería, ya sabe cómo es. Lo sé, respondió el general. Mi padre vio la oportunidad. Ella no es, ¿cómo decirlo? No exactamente en su línea de trabajo, señor. Más personal de apoyo. No quería mencionarla y hacerle perder el tiempo. La mirada del general se deslizó más allá de él directamente hacia la barra. Mantuve una postura neutral, con la mirada baja. Servir la copa. Reiniciar. No me haces perder el tiempo, dijo el general. Su voz no era fuerte. No hacía falta. Mi padre se sonrojó. Por supuesto que no. Solo quería decir. El general levantó una mano. Conversación terminada. Un camarero pasó con una bandeja. Alguien se rió demasiado fuerte de un chiste que no había tenido gracia. La sala se acomodó de nuevo. Mi padre. Se inclinó hacia el general, bajando la voz. Si necesita algo, señor, lo que sea. De hecho, dijo el general, me gustaría conocerla. La frase cayó limpia y seca. Mi padre parpadeó. ¿Conocer a quién? A su hija, dijo el general. ¿A la qué sirve? La sonrisa de mi padre se tensó. Está ocupada, dijo rápidamente. Trabajando. No es necesario. Los ojos del general permanecieron fijos en él. Me gustaría. Una pausa se prolongó lo suficiente como para que la gente cercana notara que algo andaba mal. Lo suficientemente larga como para. Jessica, deja de sonreír. Mi padre giró la cabeza lentamente, recorriendo la habitación como si hubiera extraviado un abrigo. Sus ojos se posaron en mí, detrás de la barra. No, dijo apenas audible, luego más alto al general. Ella no está presente ahora mismo. El general no apartó la mirada de él. La veo. Todas las cabezas cerca de la barra se giraron, el rostro de mi padre se endureció. Caminó hacia mí con pasos rápidos y furiosos. ¿Qué haces aquí afuera? Siseo. Te dije que te mantuvieras fuera de la vista. Estoy trabajando, dije. Pareces un desastre. Espetó, mirando mi camisa. Vuelve ahora mismo. La voz del general cortó el aire. ¿Así es como le hablas a tu familia? Mi padre se giró sobresaltado. Señor, yo es justo lo que el general preguntó. Mi padre tragó saliva. ¿Solo una enfermera? El general asintió una vez. Entonces es más útil que la mayoría de las personas en esta sala. Algunos invitados se movieron incómodos. El teléfono de Jessica se apagó. Mi padre rió forzadamente. Es usted muy amable, señor. El general se acercó a la barra. Señorita, lo miré a los ojos. Sí. ¿Cómo te llamas, Elena? Me sostuvo la mirada por un momento, más tiempo que por cortesía, más tiempo que por reconocimiento. Luego asintió de nuevo como si guardara algo. Gracias por el agua, dijo. De nada, respondí. Mi padre se interpuso entre nosotros, bloqueando físicamente el espacio. Si nos disculpan, dijo. Elena necesita. Una fuerte inspiración lo interrumpió. Una mujer cerca del borde de la habitación se tambaleó.
Se llevó la mano a la garganta. Un vaso se rompió en el suelo. Luego cayó. Ocurrió rápido. Más rápido de lo que suelen interrumpirse las conversaciones. Un segundo estaba de pie, al siguiente estaba convulsionando, el cuerpo rígido, sin aliento. La gente se quedó paralizada. Alguien gritó. Llama al 911. Mi padre gritó con la voz quebrada. ¿Hay algún médico aquí? Nadie respondió. Los teléfonos salieron. Jessica levantó el suyo automáticamente, con los ojos ya muy abiertos, encuadrando la toma. Los labios de la mujer se pusieron azules. Me moví antes de que mi padre terminara la frase. Elena, no. Gritó, interponiéndose en mi camino. No eres médico. No la toques. No disminuí la velocidad. Me agarró el brazo con fuerza. Lo empujé. No suavemente. Tropezó hacia atrás y cayó al suelo, conmocionado por la ira. La habitación quedó en silencio. Neil, le dije al hombre más cercano. Ahora, se dejó caer. Tú, señalé. Mueve la mesa. Despeja el espacio. La gente obedeció. Siempre lo hacen cuando la voz es la correcta. Me arrodillé junto a la mujer, revisé sus vías respiratorias, pulso y pupilas. No respiraba, tenía la mandíbula apretada, la lengua obstruía. Abre la boca, dije sin dirigirme a nadie en particular. Alguien lo hizo. Le incliné la cabeza y la acaricié. Nada. Su pecho no se elevó. Reloj, dije. Empieza a contar en voz alta. Una voz empezó a contar los segundos. La recoloqué, le ajusté el cuello, lo intenté de nuevo. Seguía sin pasar nada. Está estrangulando a alguien, dijo inútilmente. Silencio, dije. Mi padre se levantó de un salto. Esto es una locura, gritó. Quítala de encima. La va a matar. El general dio un paso al frente. Si la tocas, le dijo a mi padre con voz baja y absoluta, lo consideraré un asalto a una. Oficial. La palabra resonó. Oficial. Mi padre se quedó paralizado. Metí la mano en el bolsillo, sabiendo ya lo que había dentro. Mi cuchillo no estaba. Lo había dejado en la bolsa. Recorrí la habitación con la mirada. Un cuchillo de Catherine estaba sobre una bandeja cercana. Tráeme eso, dije. Alguien me lo entregó. Alcohol, añadí. Apareció una botella. La vertí sobre la hoja, sobre mis manos, sobre el cuello de la mujer. Gírale la cabeza, dije. Sigue contando. Sus vías respiratorias se estaban hinchando rápidamente. Podía sentirlo. No dudé. Hice el corte. Limpio. Preciso, justo donde debía estar. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Inserté, ajusté, despejé. Luego, aire. El pecho de la mujer se elevó una vez, y luego otra. Tomó aire como si hubiera estado demasiado tiempo bajo el agua. La habitación exhaló. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más fuertes. Me quedé donde estaba, con las manos firmes, manteniendo las vías respiratorias abiertas hasta que los profesionales se hicieron cargo. Cuando llegaron los paramédicos, asintieron a mi trabajo sin hacer preguntas. Me puse de pie mientras la subían a la camilla. Sangre, dibujando en mis manos, mi ritmo cardíaco finalmente disminuyendo. Mi padre me miró como si nunca me hubiera visto antes. El general se acercó, con la mirada fija en mis manos, y por primera vez esa noche, mi padre no dijo nada. No levanté la vista cuando los paramédicos se hicieron cargo. No lo necesitaba. Sus manos eran firmes, sus preguntas breves, sus ojos ya confirmaban lo que veían. Vías respiratorias aseguradas, dijo uno de ellos, revisando mi trabajo. La hinchazón estaba progresando rápidamente, respondí. Ella perdió. Respiración espontánea durante unos 40 segundos. Asintió una vez.
Sin escepticismo, solo información pasando de un profesional a otro. La subieron a la camilla. Oxígeno encendido, vía intravenosa puesta, el monitor emitiendo un pitido rítmico que indicaba que seguía viva. Mientras la llevaban hacia la puerta, el marido de la mujer, alguien importante, a juzgar por cómo la gente le hacía sitio, me agarró del brazo. «La salvaste», dijo con voz temblorosa. «Salvaste a mi esposa», aparté suavemente su mano. «Se la quitarán de aquí. Quédate con ella». Él asintió, con lágrimas que empañaban el brillo de su traje de noche, y siguió la camilla. La habitación no sabía qué hacer consigo misma. Algunas personas aplaudieron, pero se detuvieron al darse cuenta de que aplaudir no era apropiado. Otros miraban al suelo. Unos pocos me miraron como si hubiera violado las leyes de la física en lugar de la anatomía. Jessica bajó lentamente el teléfono, con los ojos muy abiertos. Por una vez, no había encontrado el ángulo. Correcto. Mi padre permanecía inmóvil cerca del centro de la habitación, con la boca ligeramente abierta, color. Su rostro estaba pálido. Parecía más pequeño sin voz. Dejé el cuchillo con cuidado en la bandeja. La sangre se había secado en el mango. Me limpié las manos con una toalla. Lento, metódico. Sin prisas ahora. La prisa había terminado. El general se acercó. Al principio no dijo nada. Solo miró mis manos, luego mi rostro. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Desde que bajó hasta que se le restableció la vía aérea, dije unos 2 minutos, asintió bajo presión. Sí, señor. Mi padre recuperó la voz. Señor, esto fue una imprudencia, dijo. Dijo, tratando de erguirse de nuevo. Ella no tenía autorización. Si algo hubiera salido mal, el general giró la cabeza hacia él, y el resto de la frase murió en la lengua de mi padre. ¿Qué habrías hecho?, preguntó el general. Mi padre vaciló. Llamar a los servicios de emergencia. Llegaron, dijo el general después, el silencio se prolongó. Me dijiste que era enfermera, continuó el general. Mi padre forzó una risa. Eso es lo que es técnicamente. Técnicamente, repitió el general. Volvió a mirarme. ¿Dónde aprendió ese procedimiento? Rotación de trauma en combate, respondí. Exposición repetida. Una onda recorrió a los invitados. La palabra combate hace eso. Mi padre espetó. Ella exagera. El general ni siquiera lo miró esta vez. Kandahar, dijo el general. La palabra cayó como un plato que se cae. Levanté ligeramente la cabeza. Sí, señor. Usted estuvo allí en el 22, continuó. Sí. Unidad avanzada del hospital de campaña. Sí. Mi padre dio un paso atrás. El general inhaló, luego exhaló lentamente, como si estuviera estudiando algo antiguo. Me pareció reconocer tus manos, dijo. Sentí que la habitación se reducía sin darme cuenta. El general se arregló la chaqueta y luego se giró completamente hacia mí. Dio un paso deliberado hacia adelante, acortando la distancia que mi padre había intentado controlar con tanto ahínco toda la noche. Extendió la mano, no para estrechar la mía. La tomó. Mis dedos aún estaban manchados. Sangre bajo las uñas. Ningún jabón la quita por completo. Él no. Se estremeció delante de todos. Socios comerciales, personas influyentes, inversores, gente que pensaba que el poder era ruidoso. Inclinó la cabeza y presionó sus labios contra el dorso de mi mano. La sala quedó en completo silencio. Esta, dijo con voz firme y penetrante, no es la mano de una enfermera. Las rodillas de mi padre flaquearon. Se apoyó en el respaldo de una silla. Esta es la mano de la mayor doctora Elena Vance, continuó el general. La cirujana que mantuvo mis vías respiratorias abiertas durante 12 horas bajo fuego mientras mi unidad era evacuada. Una mujer que operó bajo ataques de mortero y no perdió a un solo paciente esa noche. Algunos jadearon. Otros la miraron fijamente. Nadie apartó la mirada. Ella me salvó la vida, dijo.
Y la vida de mis hombres. Soltó mi mano suavemente. Si ella no hubiera estado allí, añadió, no estaría parado en tu sala esta noche. Mi padre negó con la cabeza, susurrando, no, no, eso no es cierto. El general finalmente se volvió hacia él. La despediste, dijo. Ordenaste que la sacaran de la vista. La llamaste una glorificada enfermera. Mi padre intentó hablar. No salió ningún sonido. El general recorrió la habitación con la mirada. Permítanme ser claro, dijo. Si alguno de ustedes está aquí por respeto al servicio, valentía o competencia, esto es lo que parece. Las miradas se desviaron. La gente recalculó. Finalmente retiré la mano y la limpié con la toalla. No por la sangre, sino porque necesitaba algo familiar a lo que aferrarme. Mi padre se abalanzó sobre mí, desesperado. Elena, dijo con la voz quebrada. No lo sabía. Deberías habérmelo dicho. Miré. Lo miré fijamente. Lo intenté, dije. Jessica se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido. Papá no lo dijo en ese sentido, dijo rápidamente. Estamos orgullosos de ti. Simplemente paramos, dije. La palabra no fue fuerte. No hacía falta. El general se volvió hacia mí. ¿Has terminado aquí?, preguntó. Miré alrededor de la habitación. Las sillas volcadas, el vino derramado, los rostros que habían decidido mi valía hacía 5 minutos. Sí, dije. He terminado. Asintió una vez. Entonces vámonos. Señaló hacia la puerta. Un vehículo. Esperé afuera. El motor ya estaba en marcha. Al pasar junto a mi padre, volvió a acercarse a mí. Por favor, dijo. Podemos hablar. No he disminuido la velocidad. No pertenezco aquí, dije. Tenías razón. El general mantuvo la puerta abierta. Entró una ráfaga de aire fresco, disipando el perfume y el pánico. Salí sin mirar atrás. Y por primera vez desde que llegué, el ruido dejó de seguirme. La noche no terminó cuando salí. Simplemente se aceleró. Adentro sin mí. Lo sentí antes de oírlo. El cambio que ocurre cuando la gente se da cuenta de que apostó por lo incorrecto. El tipo de silencio que no es tranquilo, sino vacío. El general caminó medio paso detrás de mí, sin escoltar, sin vigilar, simplemente presente. La puerta del coche se cerró, el motor se quedó en ralentí. Detrás de nosotros, la casa seguía iluminada como si nada hubiera pasado, pero el sonido había cambiado. Las voces ya no eran seguras. Eran cortantes, defensivas. El general no me preguntó a dónde quería ir. No era necesario. Hiciste exactamente lo que te enseñaron a hacer, dijo, con la mirada al frente. En peores condiciones que estás, asentí. No fue complicado. Nunca lo es, respondió. Es solo difícil. Dentro de la casa, mi padre finalmente encontró a alguien que lo escuchara. Esto es un malentendido, dijo en voz alta. Demasiado alta. Ella nunca nos lo dijo. ¿Cómo se supone que voy a saberlo? Uno de sus socios. Alguien que había estado sonriendo toda la noche lo miró con una expresión diferente ahora. Más fría, mesurada. Tú. La llamó una enfermera glorificada, dijo el hombre. Delante de todos. Mi padre agitó las manos. Eso era una conversación familiar. Ya sabes cómo las hijas exageran su importancia. El hombre no sonrió. Ella no exageraba nada. Otra voz se unió. Dejaste que sirviera bebidas mientras tenía sangre bajo las uñas. Alguien más añadió. El general te oyó mentir. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Mentira. Jessica intentó recuperar el control, volviendo a tener el teléfono en la mano. Voz temblorosa pero ensayada. Chicos, no exageremos. Dijo, esto es. Sigue siendo una gran oportunidad. La empresa de mi padre.
Una mujer la interrumpió. Filmaste una emergencia médica. Jessica se quedó paralizada. Yo no lo publiqué. Pero lo pensaste, dijo la mujer. Eso es suficiente. El asistente de mi padre lo apartó, susurrando con urgencia. Mi padre negó con la cabeza, luego rió como si eso pudiera solucionarlo. No, dijo. Esto no cambia nada. La fusión ya está en marcha. El asistente tragó saliva. Están sacando a relucir lo que mi padre espetó. Ambas empresas, dijo el asistente. No quieren que se las asocie con esto. Esto lo repitió mi padre. El asistente hizo un gesto vago hacia la puerta, hacia mí, hacia el general, hacia la verdad. Mi padre retrocedió un paso tambaleándose. Jessica corrió hacia él. Papá, está bien, dijo. Podemos con esto. Elena puede ayudar. Nos debe un favor. Esa palabra no viajó mucho antes de morir. El ayudante del general dio un paso. Entró brevemente, con el teléfono pegado a la oreja. Escuchó, asintió una vez y luego habló en voz baja con el general. Confirmado, dijo el ayudante. Contrato cancelado. El general no reaccionó. No hacía falta. Mi padre lo oyó de todos modos. Se derrumbó. Elena, gritó, corriendo hacia la puerta. Espera, por favor. Me detuve. No por él, por mí. Me giré. Allí estaba, con el pelo suelto, fuera de lugar, con los ojos frenéticos. El hombre que siempre había estado tan seguro de su lugar ahora parecía desorientado. No lo sabía, dijo de nuevo, desesperado. Si lo hubiera sabido. Si lo sabías, dije con calma. Simplemente no te importaba. Eso no es justo, espetó. Yo te presioné. Yo te estaba motivando. Negué con la cabeza. Me borraste. Jessica lo apartó, con lágrimas que corrían por su maquillaje. Por favor, dijo, agarrándome del brazo. Mi prometido se ha ido. Vació las cuentas. Necesito ayuda. Le quité la mano suavemente. Eso es asunto tuyo y de tus decisiones. Me miró como si yo hablaba otro idioma. Somos familia. Nunca me has tratado como tal, respondí. Mi padre se acercó, bajando la voz. Podemos arreglar esto, dijo. Vuelve adentro. Habla con ellos. Diles que nos perdonas. Miré la habitación detrás de él. La gente que ahora no me miraba a los ojos, los que recalculaban lo cerca que habían estado de él. No perdono las mentiras, dije. Las supero. El general esperó sin apresurarme. Eso importaba. La voz de mi padre se quebró. Estaba orgullosa de tú. Simplemente no sabía cómo decirlo. Lo miré fijamente a los ojos. El orgullo sin respeto es solo ruido. Abrió la boca, la cerró, asintió débilmente como si estuviera de acuerdo con algo demasiado tarde para cambiar. Jessica sollozó en silencio. Olvidó el teléfono en su mano. Me di la vuelta. El general volvió a abrir la puerta del coche. Entré. El asiento era fresco, limpio, real. Mientras nos alejábamos, vi la casa encogerse en el espejo lateral, las luces aún encendidas, la fiesta aún respirando apenas. Mi padre estaba de pie en el umbral, más pequeño. Más de lo que jamás había sido. El general habló después de un momento. No les debías nada. Lo sé, dije. Sonrió levemente. Por eso eres peligroso. El coche se incorporó al tráfico. El ruido de la noche nos envolvió. Apoyé las manos en las rodillas. La sangre ya no estaba. Las manchas se habían desvanecido. Lo que quedaba era la quietud, no la vacía, sino la ganada. El coche no iba a toda prisa. Se movía a la velocidad del control, de esa que no necesita sirenas ni atajos. Las farolas se deslizaban por el parabrisas. A intervalos regulares, cada uno idéntico al anterior.
Observé mis manos mientras descansaban sobre mis rodillas. Limpias ahora. Sin sangre, sin temblores, solo manos. El general rompió el silencio primero. Sabes, dijo que hay habitaciones donde los metales importan y habitaciones donde las manos importan más. Lo miré. Esta noche no era ninguna de esas habitaciones. Sonrió levemente. No, era una habitación donde el carácter finalmente no tenía dónde esconderse. Nos detuvimos en un semáforo. Su teléfono vibró una vez. No contestó. ¿Hablarán?, continuó. Siempre lo hacen. Pero por la mañana, la historia no será sobre cómo salvaste una vida. Será sobre por qué no la vieron. Está bien, dije. No necesito la historia. Lo sé, respondió. Por eso se queda grabada. Condujimos unas cuadras más antes de que volviera a hablar. ¿A dónde vas? A cualquier lugar tranquilo, dije. Asintió. Hay una casa de huéspedes cerca de la base. ¿Segura, sin preguntas? Eso funciona. El coche giró. La ciudad se fue despejando. Menos luces, menos ruido. Dentro de la casa que había dejado atrás, el ruido era haciendo lo contrario. Mi padre estaba sentado a la mesa del comedor, mirando un contrato que ya no importaba. La tinta aún estaba fresca, pero las firmas ya eran irrelevantes. Se frotó las sienes como si eso pudiera rebobinar la última hora. Uno de sus socios se aclaró la garganta. Tenemos que hablar de control de daños. No hay control, dijo otro secamente. Le mentiste a un general de 4 estrellas. No mentí, espetó mi padre. No lo sabía. Eso es. Peor aún, respondió la pareja. Significa que no conoces tu propia casa. Jessica estaba sentada en las escaleras, revisando su teléfono, viendo cómo su número de seguidores disminuía por primera vez en años. Los comentarios llegaban más rápido de lo que podía borrarlos. ¿Por qué estabas filmando? Esa mujer podría haber muerto. Te reíste de tu hermana. Cerró la aplicación, con las manos temblando. Esto no es justo, dijo en voz alta. No hice nada malo. Nadie le respondió. Arriba, el invitado. La puerta de la habitación permaneció abierta. Mi mochila había desaparecido. El delantal doblado sobre el mostrador parecía fuera de lugar, como una prueba que alguien hubiera deseado ocultar antes. De vuelta en el coche, cruzamos la puerta. El guardia saludó al general y luego me miró, respetuoso pero curioso. Salí al aire que olía a pino y asfalto. Silencio. Un silencio absoluto. Descansa un poco, dijo el general. Te lo has ganado. Gracias, respondí. ¿Por esta noche?, preguntó. Por no interrumpirme, dije. Asintió una vez. Buenas noches, doctor. La puerta. Cerrado. El coche se alejó. Dentro de la casa de huéspedes, la habitación era sencilla. Cama, escritorio, lámpara, sin espejos que intentaran impresionar a nadie. Dejé mi bolso junto a la silla y me senté en el borde de la cama, con las botas puestas. Por primera vez desde que llegué al pueblo, no había nada que me presionara. Ni voces, ni expectativas, ni un papel que desempeñar. Pensé en la cara de mi padre cuando finalmente comprendió la verdad. No era ira, ni odio, sino confusión, como la de un hombre que se da cuenta de que el mapa en el que confiaba estaba al revés. No lo hice. Sentí triunfo. Sentí claridad. La gente piensa que la venganza es ruidosa, que se ve como gritar o alejarse a cámara lenta. La mayoría de las veces, es más silenciosa que eso. Es el momento en que alguien ve exactamente lo que eligió ignorar, y no te apresuras a consolarlo durante ese tiempo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Elena, soy papá. Por favor, llámame. Me quedé mirando la pantalla durante un largo segundo. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Los límites no son un castigo. Son mantenimiento.
Me duché, me cambié y me recosté en la cama, con las manos cruzadas sobre el estómago. El sueño no llegó de inmediato, pero se cernía sobre mí. Paciente. En algún lugar de la ciudad, mi padre seguía intentando explicarse a personas que ya no lo necesitaban. En otro lugar, Jessica redactaba una disculpa que aún no comprendía. Y aquí, en una habitación tranquila y sin público, finalmente dejé caer los hombros. No porque hubiera demostrado nada, sino porque ya no tenía que hacerlo. La mañana transcurrió sin dramas. Llegó con tranquilidad. Me desperté antes del amanecer, como siempre, y me senté en el borde de la cama el tiempo suficiente para que mi cuerpo asimilara que no pasaba nada malo, ni alarmas, ni fuego enemigo, ni voces que me dijeran dónde ponerme. Mi teléfono seguía boca abajo sobre el escritorio. Lo dejé allí. Me até las botas y salí. El aire era fresco, limpio, honesto. Unos cuantos soldados pasaron trotando, asintiendo con la cabeza como lo hace la gente cuando reconoce la competencia sin necesidad de una historia. Eso se sentía normal. ¿Para cuándo terminé? Una lenta vuelta alrededor del perímetro, el día ya había comenzado a hacer lo que hacen los días, avanzando estén las personas preparadas o no. Dentro de la casa de mi padre, el tiempo hacía lo contrario. Estaba sentado con su chaqueta de traje colgada en una silla como un error que aún no había tirado. Su teléfono se encendía y apagaba constantemente. Mensajes de socios, de asesores, de personas que habían dejado de llamarlo señor y habían empezado a llamarlo Robert. La fusión estaba oficialmente muerta al mediodía. Ni pospuesta, ni en proceso de aprobación. Reseña. Muerto. Una empresa citó el riesgo para su reputación. Otra ni siquiera se molestó en dar explicaciones. No tenían por qué. Todos los presentes en esa sala la noche anterior habían visto lo mismo, un hombre que no reconocía el valor cuando lo tenía delante, sangrando y salvando vidas. La historia se extendió rápidamente. A media mañana, empezaron a aparecer artículos en línea. No sobre mí, sino sobre él. Un líder empresarial bajo fuego tras un incidente público. Se plantean interrogantes sobre la cultura empresarial y el liderazgo. Fuentes del sitio. Patrón de comportamiento. Jessica los leyó desde el sofá, con la bata medio manchada de maquillaje. Su teléfono vibraba sin parar, pero las notificaciones ya no eran felicitaciones. Los patrocinadores pausaron las campañas. Los comentarios se volvieron cortantes. Intentó llamarme de nuevo. No contesté. Mi padre finalmente hizo lo que debería haber hecho hace años. Se sentó quieto y se escuchó pensar. Reprodujo momentos que había descartado. El delantal, los chistes, la forma en que se había estremecido ante la sangre como si fuera un inconveniente en lugar de una advertencia. Recordó la caja que intenté darle. La forma en que ni siquiera la había abierto. Por primera vez, se preguntó qué más habría descartado porque no encajaba con la imagen que estaba vendiendo. Esa comprensión no solucionó nada. Solo hizo que el daño fuera más evidente. En la casa de huéspedes, empaqué mi maleta con la misma eficiencia de siempre. Doblar, enrollar, revisar. Nada sentimental, nada apresurado. El general pasó brevemente, ya vestido, ya concentrado en el día que tenía por delante. El transporte está listo, dijo. Sí. Si lo quieres, lo tomaré, respondí. Dudó un momento y luego añadió, tu padre pidió verte. Lo consideré. No emocionalmente, sino de forma práctica. No, dije que hoy no. Asintió. Sin presión, sin juzgar. En el camino de regreso, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto esta vez. Estaba equivocada. Ahora lo veo. Por favor. Lo leí una vez y luego lo borré. Ver no es lo mismo que cambiar. Y las disculpas que llegan solo después de las consecuencias no son disculpas. Son negociaciones. La base se desvaneció tras nosotros. La ciudad se abrió. Más adelante. Tráfico, vida normal. Gente discutiendo por pedidos de café y lugares para estacionar, sin saber que hace unas horas, una mujer casi muere en el suelo de una sala mientras alguien la filmaba.
Ese contraste me hizo reflexionar. En el aeropuerto, el general me estrechó la mano esta vez como a un igual. Cuídate, dijo. Lo haré, respondí. Mientras caminaba hacia la terminal, no sentí que dejara nada sin terminar. Algunas puertas se cierran solas cuando dejas de sujetarlas. En el avión, tomé un asiento junto a la ventana. Los motores zumbaban. Sonaba la charla de seguridad. Cosas ordinarias haciendo su trabajo ordinario. Al despegar, vi cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña. No con ira ni alivio, sino con distancia. La distancia está subestimada. Te da perspectiva sin exigir perdón. Pensé en la versión de mí a la que mi padre se había aferrado. La que podía controlar, la que podía desechar. Esa versión le había servido. Simplificó su mundo. Pero los mundos simples se rompen en el momento en que la realidad entra en escena. Yo no. Necesitaba venganza. No necesitaba que me entendiera. Necesitaba que dejara de definirme. Y eso ya había sucedido. Cuando nos calmamos, saqué la pequeña caja de mi bolso, la que había llevado a través de desiertos y océanos. La abrí. Dentro estaba el fragmento de metal etiquetado y fechado. Prueba de supervivencia. Prueba de oportunidad. Prueba de que algunas cosas te rozan por centímetros y aún así te cambian la vida. Cerré la caja y la deslicé de vuelta a donde pertenecía. De vuelta a casa, donde quiera que estuviera. Ahora mi trabajo esperaba. Pacientes a los que no les importaba. Mi apellido. Colegas que no me pidieron que me encogiera. Salas donde las manos importaban más que los títulos. Eso era suficiente. Me recosté, cerré los ojos y dejé que el sonido constante de los motores me recordara algo simple y verdadero. No tienes la obligación de dar acceso a personas que solo te respetan cuando alguien más les da permiso. Así que, aquí está la pregunta con la que los dejo: ¿alguna vez te han subestimado las personas que se suponía que te conocían mejor? ¿Y si la verdad finalmente saliera a la luz, volverías a entrar en esa sala? ¿Para explicarte? ¿O preferirías irte y dejar que el silencio lo dijera todo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias sobre dignidad, límites y cómo se ve la verdadera fuerza. Cuando salí de esa casa, no me sentí victoriosa. No me sentí poderosa. Me sentí en silencio. No un silencio vacío, sino el que aparece después de haber contenido la respiración durante años y finalmente dejarla salir sin pedir permiso. La gente asume momentos como que vienen con una oleada, con satisfacción, con la sensación de que les demostré. No fue así como se sintió. Se sintió como darme cuenta de cuánto me habían quitado mucho antes de esa noche. En silencio, lentamente, de maneras que nunca dejaron moretones, pero que aún así hicieron daño. Lo primero que me quitaron no fue la oportunidad. Fue la confianza. No todo a la vez, no de forma dramática, solo lo suficiente a la vez para que no me diera cuenta. Un chiste aquí, una comparación allá, una etiqueta repetida tantas veces que empezó a sonar como un hecho: solo estás ayudando. En realidad no eres eso. No le des tanta importancia. Cuando alguien que se supone que te conoce dice esas cosas con frecuencia, una parte de ti empieza a adaptarse. Hablas menos. Explicas menos. Reduces tu lenguaje para no provocar otra mirada de desaprobación. No dejas de ser capaz, dejas de demostrarlo. Y lo peligroso es lo normal que se vuelve eso. No me desperté un día pensando que era menos de lo que era. Simplemente aprendí a guardar silencio sobre las partes de mí que hacían que los demás. La gente se sentía incómoda. Aprendí en qué situaciones debía actuar con menos presencia para que alguien más se sintiera más importante. De eso rara vez se habla cuando se trata de faltas de respeto familiar. No siempre es ruidoso. No siempre es cruel. A veces, simplemente es lo suficientemente persistente como para cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Durante mucho tiempo, pensé que la solución era simple. Demuéstralo. Sé mejor. Sé más exitoso. Sé tan irrefutable que tengan que cambiar de opinión. Esa idea suena razonable.
Pero también es errónea. Porque la verdad es que las personas que se benefician de subestimarte no están confundidas. Están involucradas. Si alguna vez has sido el menos impresionante de tu familia, sabes exactamente a qué me refiero. Tu éxito no los amenaza porque sea imposible. Los amenaza porque rompe el rol que te asignaron. Y cuando alguien te necesita en un rol, protegerá ese rol con más ahínco que la verdad. Esa noche no cambió mi capacidad. Reveló el compromiso que tenían con. No lo veía. Y esa comprensión importó más que cualquier momento público. Esta es la parte que no entendí durante años. El problema nunca fue mi falta de logros. Fue mi disposición a seguir buscando la validación de personas que solo valoraban aquello de lo que podían presumir. Algunas familias no miden el valor por el esfuerzo, la integridad o el impacto. Lo miden por lo fácil que es explicarte a desconocidos. Si tu historia no encaja perfectamente en su guión, te editan hasta que lo haga. Eso es. No es amor. Eso es marketing. En el momento en que dejé de interiorizar su versión de mí, algo cambió. No externamente. Internamente, dejé de preguntarme cómo hago para que me respeten y comencé a preguntarme por qué sigo intentándolo. Esa pregunta es incómoda porque una vez que la haces con honestidad, no puedes dejar de hacerla. Me di cuenta de que cada vez que entraba en esa casa, salía con menos energía de la que tenía al llegar. Menos claridad, menos confianza. Eso no es coincidencia. Eso es información. Tu cuerpo sigue. Anota mucho antes de que tu mente lo entienda. Si estar cerca de alguien constantemente te hace dudar de tu propia competencia, tus instintos o tu valía, eso no es motivación. Eso es erosión. Y ningún logro revierte la erosión. Lo que recuperé no fue venganza. No fue validación. Fue autoría. Recuperé el derecho a definirme sin traducirlo a un lenguaje que hiciera sentir cómodos a los demás. Recuperé el derecho a dejar de fingir humildad para que nadie más se sintiera desafiado. Lo más importante es que recuperé mi atención porque la atención es una moneda de cambio y yo había estado gastando la mía tratando de convencer a gente que no compraba. Esa noche no me hizo más fuerte. Me mostró dónde ya estaba y dónde ya no necesitaba estar. Si algo de esto te suena familiar, aquí tienes algo que vale la pena compartir con personas que realmente te valoran. No necesitas demostrar tu valía repetidamente. No necesitan ser impactados para respetarte. No necesitan un momento público para reajustar su forma de pensar. Te tratan. Y si el respeto solo aparece cuando alguien más lo impone, en realidad nunca estuvo ahí. Así que, aquí está la pregunta que quiero que pienses honestamente sin defender a nadie, incluyéndote a ti mismo en tu vida, que se beneficia de que te vean como inferior. ¿Y qué cambiaría si dejaras de intentar corregirlos y empezaras a protegerte a ti mismo? Tómate tu tiempo con eso. Durante mucho tiempo, creí en algo que suena lógico en la superficie, pero que silenciosamente arruina a la gente. Desde dentro. Creo que si simplemente hacía lo suficiente, trabajaba más duro, lograba más, reunía las credenciales adecuadas, eventualmente las personas que dudaban de mí cambiarían de opinión, lo verían. Admitirían que estaban equivocados. Finalmente me tratarían de manera diferente. Esa creencia me mantuvo ocupado durante años. También me mantuvo estancado porque esta es la incómoda verdad que tuve que afrontar. Demostrar tu valía solo funciona con personas que están abiertas a que se les demuestre que están equivocadas. Y las personas que me subestimaron fueron. Nunca estuvieron abiertos a eso en primer lugar. No estaban esperando pruebas. Estaban protegiendo una historia. En la historia de mi familia, yo desempeñé un papel específico. El menos impresionante, el personaje secundario, el que existía para hacer que alguien más pareciera más brillante por comparación. Una vez que entiendes eso, muchos comportamientos confusos comienzan a tener sentido, por qué tus logros se minimizan, por qué tus explicaciones se descartan, por qué cada éxito se recibe con un nuevo estándar en lugar de respeto. No es que no te escuchen, es que escucharte les obligaría a reescribir quienes creen que son. Y la mayoría de la gente preferiría desacreditarte antes que hacer ese trabajo. Solía pensar que guardar silencio era humildad. Que explicarme con calma eventualmente me llevaría a la comprensión.
que si no armaba un escándalo, el respeto vendría después. Lo que no me di cuenta fue que mi silencio se interpretaba como consentimiento. Cada vez que me tragaba un comentario, reforzaba la versión de mí que preferían. Cada vez que explicaba, en lugar de establecer un límite, enseñaba. Les hice creer que el acceso a mí era ilimitado. Esa noche algo cambió, no porque hablara, sino porque no di explicaciones. No anuncié quién era. No defendí mi competencia. No discutí las etiquetas que me habían puesto. Simplemente actué. Y cuando la verdad se hizo inevitable, no me apresuré a controlar los sentimientos de nadie al respecto. Fue entonces cuando el poder cambió. No porque finalmente demostrara mi valía, sino porque dejé de intentarlo. Aquí está la parte que la gente rara vez escucha, te lo digo. En el momento en que dejes de demostrar tu valía, algunas personas se enfadarán, no se confundirán. Se enfadarán porque tu esfuerzo nunca se trató de claridad. Se trató de control. Cuando sigues explicándote, sigues participando en su marco. Sigues pidiendo permiso para que te tomen en serio. Sigues tratando su aprobación como una meta final. Cuando paras, cambias las reglas de la interacción. Por eso el silencio resulta amenazante para las personas que dependen de la jerarquía. El silencio elimina su apalancamiento. Los límites hacen lo mismo. Solía pensar que los límites eran agresivos, como muros que levantas cuando terminas con alguien. En realidad, los límites son simplemente claridad con consecuencias. Suenan como, no voy a hablar de esto. Eso no me conviene. No estoy disponible para esa conversación. Sin discursos, sin justificaciones, sin carga emocional. Y esto es lo que más me sorprendió. Las personas que me respetaban no necesitaban que les explicara los límites, me adapté de inmediato. Las personas que se resistieron fueron las que se beneficiaron de su falta. Así es como se sabe qué relaciones se basan en el respeto mutuo y cuáles en el acceso. Hay una confianza tranquila que surge de dejar de buscar comprensión. De dejar que la gente se enfrente a su incomodidad en lugar de apresurarse a aliviarla. No me volví más frío. Me volví más claro. Y la claridad atrae un tipo diferente de respeto. No el que viene con aplausos o gestos públicos, pero del tipo que se manifiesta de forma constante en privado y sin condiciones. Si estás escuchando esto y piensas, pero si no me explico, me malinterpretarán. Permíteme ofrecerte esto. Las personas que quieren entenderte no necesitan explicaciones interminables. Las personas que no, usarán tus explicaciones en tu contra. En algún momento, tienes que decidir si es mejor invertir tu energía en aclarar tu valor o en protegerlo. Para mí, esa decisión llegó en el momento en que me di cuenta de cómo. Me sentí en paz al dejar de intentar ser vista por personas que estaban empeñadas en malinterpretarme. Esa paz no fue pasiva. Fue ganada. Entonces, si todavía estás atrapado en el ciclo de demostrar algo, pregúntate esto. No a la defensiva, no emocionalmente, solo honestamente. ¿Quién en tu vida sigue subiendo el listón cada vez que lo alcanzas? ¿Y qué pasaría si dejaras de saltar por completo con eso? Durante mucho tiempo, pensé que alejarme significaba perder. Perder la discusión, perder la relación, perder la oportunidad de ser finalmente comprendido. Esa creencia mantiene a mucha gente atrapada en lugares que los agotan. A mí también me mantuvo allí. Nos enseñan que la resistencia es fuerza, que quedarse demuestra lealtad, que si alguien es familia, se supone que debes tolerar más que a cualquier otra persona. Pero la adultez enseña una lección diferente, una que la mayoría de la gente aprende tarde, si es que la aprende. Quedarse no siempre es fuerza. A veces es solo miedo con buenos modales. No me fui porque estuviera enojado. Me fui porque finalmente entendí el costo de quedarme. El costo no eran los insultos ni las comparaciones. Había aprendido a absorberlos. El verdadero costo era cuánto de mí misma tenía que dejar en la puerta cada vez que aparecía. Mi voz se volvió más baja. Mi postura cambió. Mis instintos vacilaron. Eso no es resiliencia. Eso es adaptación a la disfunción. Hay una diferencia entre ser paciente y ser borrado.
Y me llevó años ver cuál estaba practicando. A la gente le gusta hablar del perdón como si es el paso final hacia la madurez. Como si perdonar a alguien significara automáticamente dejarlo volver. No es así. El perdón es interno. El acceso es opcional. Puedes dejar ir el resentimiento sin volver a abrir la puerta. Puedes desearle lo mejor a alguien sin volver a ponerte en una posición que te haga sentir menospreciado. Esa distinción importa. Cuando decidí irme, no estaba castigando a nadie. No estaba haciendo ninguna declaración. Estaba eligiendo un entorno que no me exigiera defender constantemente mi existencia. Y esto es lo que me sorprendió una vez que me fui. Mi vida no se volvió más ruidosa. Se volvió más tranquila, no solitaria, clara. La ausencia de tensión constante crea un espacio que no te das cuenta de que te faltaba. Espacio para pensar sin ensayar conversaciones en tu cabeza. Espacio para tener éxito sin preguntarte a quién ofenderás. Espacio para descansar sin culpa. Ese espacio es donde reside el respeto a uno mismo. El respeto a uno mismo no es ruidoso. No se anuncia. No discute ni convence. Elige. Elige dónde pasar el tiempo. Elige quién tiene acceso. Elige la paz sobre la proximidad. Alejarse no significa que no te importara. Significa que te importabas lo suficiente como para dejar de aceptar condiciones que te obligaban a ser más pequeño. Algunas personas lo llamarán frío. Otras lo llamarán egoísmo. Esas palabras suelen venir de personas que se beneficiaron de tu silencio. Esto es algo que desearía que alguien me hubiera dicho antes. Si alguien solo te valora cuando eres útil, agradable o callado, no te valoran. Valoran el control. Y el control siempre se resiste a los límites. En el momento en que dejas de explicar tus decisiones, dejas de defender tus límites y dejas de negociar tu dignidad, ciertas relaciones se tensarán o se romperán. Eso no es un fracaso. Eso es un proceso de filtrado. Lo que queda después es diferente, más tranquilo, más honesto. Empiezas a conocer gente que no necesita que les demuestres tu valía porque la reconocen instintivamente. Gente que no confunde el amor con la posesión. Gente que no. Entras en pánico cuando dices que no. Eso no es suerte. Eso es alineación. No corté lazos con todos. No quemé puentes. Simplemente dejé de cruzar ríos por personas que no querían cruzar la orilla. Y con el tiempo, sucedió algo sutil pero poderoso. Volví a confiar en mí misma. Confié en mis reacciones. Confié en mi incomodidad. Confié en esa parte de mí que sabía cuando algo no estaba bien, aunque no pudiera explicarlo perfectamente. Esa confianza es lo que realmente significa ser adulta. No la obediencia, no resistencia, no perdón infinito, sino discernimiento. Saber cuándo quedarse, saber cuándo hablar, saber cuándo irse sin necesidad de permiso ni aplausos. Si estás escuchando esto y sientes una opresión en el pecho, como si algo encajara incómodamente, no te apresures a arreglarlo. Siéntate con ello. Hazte una pregunta que la mayoría de la gente evita porque la respuesta cambia las cosas en tu vida ahora mismo. ¿Dónde te quedas por lealtad, miedo o costumbre? ¿Y qué te costaría? ¿Seguir quedándote otros 5 años? Y si ya sabes la respuesta, tal vez la verdadera pregunta sea esta: ¿estás listo para elegir la paz sobre la cercanía, incluso si eso significa decepcionar a personas que nunca estuvieron dispuestas a verte completamente desde el principio? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si las historias sobre límites, respeto propio y fuerza silenciosa resuenan contigo, no olvides suscribirte. Hay más de qué hablar. Nota final: esta historia es una obra de ficción creada por inteligencia artificial para aumentar el drama y emoción. Pero las valiosas lecciones que compartimos son totalmente reales y siguen ocurriendo a muchas personas a diario. Música: si este estilo no es para ti, no hay problema. Siéntete libre de buscar otro contenido que se ajuste mejor a tus necesidades.